Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Despertar Educativo. El día de hoy originando nuestro programa desde la Plaza de la Libertad, justo al frente de las instalaciones de nuestro canal regional Teleantioquia, a propósito del Día del Periodista que esta semana se celebró en nuestro país. Una profesión que ejercemos con responsabilidad, amor y profesionalismo. Laura, muy buenos días. Buenos días, Daniela. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Que esta también sea la oportunidad de reconocer el trabajo de los secretarios de prensa de cada una de las subdirectivas y de los maestros que, además de ejercer esa bella labor de enseñar, también buscan dar esa información y compartir lo que pasa en las comunidades educativas. De esta manera damos inicio a Despertar Educativo. Bienvenidos. Comunas informativas y elección de subdirectivas fueron acompañadas por la Junta Directiva en el Urabá antioqueño. En este informe, presidente de Adida invita al magisterio a la jornada de movilización y paro de 24 horas el próximo martes. Carácter de la profesión docente, relaciones técnicas y escalafón, 3 elementos claves que se discuten del nuevo estatuto docente. Detalles en esta emisión. Escuchar a los niños, niñas y adolescentes para hacer procesos de reparación simbólica con estudiantes que han vivido el conflicto armado propone investigación de docentes. Consideran que la memoria también debe ser objeto de estudio. La importancia de atender el llamado de paz no como una creencia carente de importancia, sino como algo fundamental que debe atravesar todos los ámbitos de la existencia, propuso la catedrática mexicana Mónica Chávez. Iniciamos Despertar Educativo, como es costumbre, con el informe del presidente de Adida, Albeiro Victoria Cuesta, que en esta ocasión lo envía desde Necoclí, la playa del Urabá antioqueño, uno de los municipios más antiguos de Antioquia y las playas del Urabá antioqueño. Un combativo y sindical saludo a toda nuestra comunidad educativa. Nos encontramos en la subregión de Urabá, en el municipio de Necoclí, donde hicimos la comuna informativa y elegimos a la subdirectiva. Pero de igual forma, el día lunes estuvimos en Mutatá, Chigorodó, Carepa, estuvimos en los municipios de Arbolete, San Pedro de Urabá, haciendo todo el ejercicio de la democracia sindical, pero llevando la información sindical a todos los maestros afiliados a nuestra organización sindical. Decirle al magisterio que el día 14 estaremos en las calles en una gran movilización convocada por nuestra Federación Colombiana de Educadores en apoyo a las diferentes reformas que está presentando el gobierno. Reformas que sin duda alguna van a favorecer al pueblo colombiano. Así que esperamos a todos los maestros activos, a nuestra organización sindical, para que participen en estas actividades. En las subdirectivas, hacer las movilizaciones o los mítines de acuerdo a las características del municipio, pero necesitamos al magisterio en pie de lucha. También decirle al magisterio que el día 18 de febrero estaremos, compañeros, reunidos con el Ministerio del Trabajo, la ministra en la organización sindical Adida, donde vamos a tener una conversación de temas laborales que están trazándose por el Congreso de la República y que son importantes, y más importante que la organización sindical Adida coloque en contexto lo que pasa con los compañeros provisionales, el tema de la permanencia en la educación y otros temas que son de interés para el magisterio colombiano. Desearle a todos nuestros compañeros un feliz domingo y que Dios les bendiga. Atención, este sábado 18 de febrero en la sede sindical, la gran defensora de los derechos humanos, Gloria Inés Ramírez, hoy ministra de Trabajo, se reunirá con la Junta Directiva de Adida para los maestros y maestras, líderes sociales y demás. A las 11 de la mañana, previa inscripción, se realizará una rueda de prensa con los medios de comunicación y a las 2 de la tarde, presentando tu tarjeta de invitación, participa del conversatorio con la ministra.
ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Los resultados de otra muy interesante investigación fueron presentados en el 9º Encuentro Internacional de Pedagogía. Estos los presentaron 3 educadores de Medellín, quienes tienen fortalezas en temas de paz, memoria y territorio. Contaron que la investigación se hizo con los niños, las niñas y los adolescentes de una institución educativa pública de la ciudad. La investigación partió de la siguiente pregunta: ¿cuál es el lugar que ocupa la memoria de los niños, las niñas y los adolescentes en los informes de memoria del país sobre el conflicto armado en Colombia? Ese es el punto de partida de nuestra investigación y eso nos ha permitido descubrir que es necesario escuchar a los niños para hacer procesos de reparación simbólica con estudiantes que han vivido el conflicto, lo que nos lleva a generar una dinámica de caracterización de la población estudiantil. Una vez se caracterice, la idea no es tratarlos diferente, sino comenzar a tratarlos, comenzar a entender que están en las instituciones, que deben ser reparados porque ellos necesitan sanar para que podamos construir una cultura de paz dentro de todo el país. ¿Qué pretendemos nosotros? Generar habilidades investigativas que se traduzcan en habilidades para acciones de paz. Unas acciones de paz que nos lleven a la construcción de la paz directa, que obviamente va a generar la construcción de una cultura de paz y pues un sueño de una paz estructural. Pero los informes oficiales sí tienen en cuenta lo que están pensando los niños, niñas y adolescentes. No, es que el proceso de investigación que nosotros hicimos, hay un rastreo documental que hicimos en informes nacionales. Entonces, el primer informe nacional que nosotros abordamos fue el Basta Ya. Y en el Basta Ya, después de leerlo completo, descubrimos que no hay ni un solo testimonio de niños, niñas y adolescentes. Como sabemos que el hecho victimizante más fuerte que hemos tenido en el país es el desplazamiento, entonces luego acudimos al informe de una nación desplazada. En una nación desplazada descubrimos que no hay ni un solo testimonio. Y hay un informe que se ha hecho sobre los niños, las niñas y los adolescentes como actores armados, o sea, ni siquiera se contempla el hecho de que los niños son víctimas de otro modo, creemos que solamente son víctimas porque han sido reclutados. Y pues los niños han sido asesinados, han sido secuestrados. El informe de la Comisión de la Verdad en este momento nos presenta una información sobre orfandad altísima. Entonces, en el informe de una nación de reclutamiento aparecen 98 testimonios. Se supone que es un informe hecho sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero de esos 98 testimonios, solamente 12 son de niños, niñas y adolescentes. El resto de los testimonios son de personas adultas que fueron afectadas en su infancia o de personas adultas que hablan por los niños y las niñas. Jaime Andrés Parrospina, otro de los líderes de esta investigación, fue el experto en temas de territorio. Dijo: conocer el territorio escolar es básico en el proceso educativo. Aquí la geografía juega un papel fundamental, ¿cierto? Con ese concepto de territorio, lo que estamos haciendo es tratar de tomar esas condiciones reales de la escuela, las condiciones reales de los chicos, esos problemas realmente sentidos y vividos, para darles un tratamiento pedagógico y didáctico dentro del aula. Es decir, la realidad de la escuela, la que la circunda, tiene que entrar al aula para poder ser tratada pedagógica y didácticamente. Tiene un potencial muy alto, ¿cierto? Tiene un potencial muy grande traer esos problemas vivos al interior de la escuela, porque permite que los estudiantes comprendan y se enganchen de una manera mucho más efectiva y afectiva a lo que está pasando y les está ocurriendo. Los maestros sí conocen el entorno de los colegios en donde están trabajando. Pues generalizar siempre es peligroso. Yo diría que nosotros tenemos una falencia grande en abordar esa realidad circundante. Yo creo que la mayor parte de los maestros no conocemos el entorno de donde provienen nuestros estudiantes. Y es una realidad que yo pues he trabajado con maestros en procesos de formación y he recorrido la ciudad un poco, y es difícil encontrar que los maestros estén recorriendo sus territorios o los territorios aledaños a la escuela. El tercer protagonista de esta investigación fue Alexander Toro, quien sostuvo que
como experto en temas de memoria, la memoria debe ser también objeto de estudio. Y eso significa que hay tipologías de memoria y hay formas de proceder con ellas. Lo segundo, que todos ellos y ellas no son víctimas directas del conflicto, pero investigan con víctimas directas del conflicto, y eso los hace tener que aprestar su voz a circunstancias de dolor que ellos no atravesaron, que ellas no atravesaron. Y lo tercero, que en ese distanciamiento con un objeto que luego tienen que reconstruir como si el dolor fuera propio, pues también tienen que asumir una distancia para tratar de establecer alguna conclusión medianamente inteligente con lo que se preguntan. ¿A dónde conduce esta investigación? Creo que ya es pertinente, como le insistíamos ahorita en la conversación, que los estudiantes por lo menos descarten cualquier posibilidad de ser actores o actoras armados. Ya eso es una ganancia. Lo otro es producir conocimiento escolar, porque desde la escuela se produce saber, y si se produce saber, se produce memoria acerca del pasado. Y lo tercero, la posibilidad de generar distintos dispositivos de comunicación y divulgación de la información, no solo documentales, ponencias como estas, ensayos o artículos en revistas indexadas, sino la posibilidad de que la misma comunidad educativa se entere de lo que hacemos y se sienta reconocida en ello. Despertar educativo. ADIDA es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial, conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio. Si usted, maestro, se afilia a ADIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical, como la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía. Asesoría jurídica permanente. Un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia en el municipio de San Jerónimo. Somos el único sindicato en Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales para los afiliados y sus familias. ADIDA ofrece a los docentes que hacen parte de la organización formación político-sindical e ideológica gracias a su escuela sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales como radio, televisión, las redes sociales y las revistas digitales que encontrará en la página web oficial. Medios de comunicación alternativos que por muchos años han visibilizado la profesión docente desde lo social, lo político y lo pedagógico. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la profesión docente con dignidad y respeto y que forja desde la lucha la defensa de la educación pública. Afíliate a ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Despertar educativo. Y continuamos con más información aquí en Despertar Educativo, porque un comparativo entre México y Colombia hizo en el 9º Encuentro Internacional de Pedagogía una catedrática de la Universidad Autónoma de México. Se trata de Mónica Chávez, quien además actualmente se encuentra realizando una pasantía en la Universidad de Antioquia.
Dijo a los asistentes que se debe entender el llamado de paz no como una creencia carente de importancia, sino como algo que debe atravesar todos los ámbitos de nuestra existencia. Y además como una urgencia política que no solamente se limita a generar acciones específicas dentro del ámbito escolar, sino que implica pensar cómo esto debe de cruzar, ¿no?, todos los ámbitos, desde el familiar, el económico, el político, el laboral y por supuesto también el educativo. Pero asumiendo que sobre todo la paz tiene que ver con cuestionar y construir un nuevo modelo de vida, donde al final de cuentas pues este sistema económico y político pues nos ha generado más precariedad, ¿no?, y nos ha generado pues una deshumanización que se ve en esta indiferencia hacia los actos de violencia cotidiana que experimentan, por ejemplo, nuestros alumnos en las escuelas, ¿no? Entonces ahí creo que la escuela tiene una tarea mayor, que es la de educar, que es la de formar, pero que es también la de generar como una conciencia política sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y cómo desde lo minúsculo se pueden ir tejiendo estas alianzas para generar paz. Ante los asistentes del 9º Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Significativas, destacó también la importancia del movimiento feminista. Porque creo que el feminismo no solamente es un movimiento político y social muy potente, sino que últimamente es un movimiento que ha teorizado y ha conceptualizado y ha puesto la mirada en algo que las ciencias sociales se habían ignorado. Y es cómo los sistemas de opresión se articulan todos y cómo hacen una crítica muy severa desde la historia y desde la sociología, desde la antropología y desde todas las ciencias sociales a esta articulación que existe entre el movimiento, entre el sistema capitalista, entre el sistema patriarcal e incluso entre el sistema colonial. Entonces creo que teóricamente es la herramienta más poderosa que nos permite entender esta articulación y que además, ¿no?, reconocemos que este sistema lo que nos obliga es justo a ver fragmentada estas violencias, ¿no? Y creo que la política y el pensamiento feminista nos ha permitido integrarlo. Y eso creo que para nuestros tiempos es fundamental. Atención, este sábado 18 de febrero en la sede sindical, la gran defensora de los derechos humanos, Gloria Inés Ramírez, hoy ministra de Trabajo, se reunirá con la Junta Directiva de ADIDA para los maestros y maestras, líderes sociales y demás a las 11 de la mañana. Previa inscripción, se realizará una rueda de prensa con los medios de comunicación y a las 2 de la tarde, presentando tu tarjeta de invitación, participa del conversatorio con la ministra. ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Al inicio del programa mencionábamos que esta semana se celebró el Día del Periodista y que esta sea la oportunidad para agradecer a Daniela, que hasta hoy nos acompaña en Despertar Educativo, por su profesionalismo, entrega y disposición siempre para el magisterio antioqueño. Laura, a ti, a Jaime y a Alejandro, quienes durante estos casi 2 años fueron mi equipo de trabajo, muchísimas gracias. Aprovecho también la oportunidad para agradecer a toda la Junta Directiva de ADIDA y a los docentes antioqueños, quienes me permitieron acompañarlos durante este tiempo en Despertar Educativo. Las puertas de nuestro programa siempre estarán abiertas. Es momento ahora de conectarnos con nuestro compañero Jaime Vidal, quien se encuentra desde la sede de nuestra organización sindical ADIDA, acompañado del segundo invitado de la Junta Directiva. Jaime, buenos días, adelante. Los saludo ya desde la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO. Me sumo al saludo de despedida de nuestra compañera Daniela López Quintero, que durante 20 meses nos acompañó en este trabajo aquí en Despertar Educativo. Buen viento y buena mar, gran amiga y muy buena profesional. Me acompaña el filósofo y politólogo Alejandro Villa, vicepresidente de la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA. Buenos días, bienvenido a Despertar Educativo. Buenos días, Jaime, y un saludo a todos los compañeros que en este momento nos ven. Balance de estas elecciones que se dieron en los municipios del Valle de la Aburrá, de sus directivas, salvo Medellín. Bueno, para la Junta Directiva es un balance totalmente positivo, ya que primero se cumple el cometido de conformar las subdirectivas, pero sobre todo una participación muy masiva de los compañeros y compañeras, que sobre un 80%, 90% estuvieron en las votaciones y eligieron a colegas, hombres y mujeres comprometidos con el gremio, comprometidos con la accionar sindical, lo cual seguramente va a potenciar nuestra presencia y la fortaleza del sindicato en cada territorio. Digo yo siempre que se envidiarían los partidos tradicionales
la participación que en las elecciones en Adida hay por encima del 80%, cuando en esos partidos la participación si llega al 50% es mucho. Claro, eso demuestra el gran interés de los compañeros del área metropolitana en tener sus subdirectivas y el compromiso y confianza con la organización sindical. Hablemos del proyecto de borrador del Estatuto de la Profesión Docente. El 4 de febrero se dio un conversatorio aquí con unas 200 personas, maestros en general, sobre ese proyecto de borrador. Pero ¿qué antecedentes, qué condujo a esta discusión del proyecto de Estatuto de la Profesión Docente? Bueno, esto tiene una historia incluso bastante extensa. Todos saben que con la aparición del 278 quedan dos estatutos en Colombia durante bastante tiempo, el 2277 y el 278. Eso empezó desde el 2007, 2008, 2009, las discusiones de entonces qué pasa allí, ¿cierto? Hay diferencias de salario, hay diferencias de garantías, bueno, cantidad de situaciones. En ese proceso se dan unos encuentros nacionales de docentes del 278 en cierto momento, donde se plantearon unas reivindicaciones y dentro de ellas la necesidad de un nuevo estatuto. De igual manera se desarrollan 3 asambleas federales que han tocado el tema, que es la Asamblea Federal de Paipa, la de Medellín que ratifica lo que allí se da, y la última en Cali. En esta en Cali, digamos, se da a conocer el último borrador, un borrador de 2019, y se da la instrucción, digámoslo, al Comité Ejecutivo de FECODE y a todas las filiales a meternos en el cuento del debate. ¿Qué tenemos? ¿Cómo está proyectado? Y cómo aportamos a construirlo, a enriquecerlo, a fortalecerlo, este texto del estatuto para tratar de buscar el mejor documento posible en la reivindicación de los derechos del magisterio colombiano. Se tocaron allí, me decía usted en la entrevista previa, 3 ejes centrales de lo que va a contener ese proyecto de borrador de Estatuto de Profesión Docente, aunque se está alimentando permanentemente. Y un eje central, usted dice, carácter de la profesión docente. ¿Por qué hace ese énfasis? Bueno, miren, hay como varios aspectos. Lo primero es que, como les decía ahorita, en las asambleas federales se tocaron unas orientaciones generales, ¿cierto? Desde Paipa, cómo se asciende, que sea un nuevo estatuto, que sea basado en tiempo de servicios, títulos, el ascenso y demás. Pero allí hay un concepto que es muy importante para nosotros, el de cuál es el carácter, qué es ser docente, ¿cierto? Cómo en la parte, digámoslo, teórica, emotiva del documento se vuelve a vincular el estatuto al ejercicio mismo de ser docente y no simplemente al tipo de nombramiento. Hoy, por ejemplo, el 278 está ligado al tipo de nombramiento. Estamos en el 278 los que pasamos, digamos, un concurso, pero ¿qué pasa con los compañeros provisionales? ¿Qué pasa con los compañeros del sector privado? Entonces, el carácter de la profesión se convierte en un tema de discusión que debe ligarse directamente al estatuto y es un punto que encontramos allí positivo y que hay que alimentar incluso más, porque también en los debates teóricos sobre lo que contiene el borrador que conocemos. Segundo tema, eje, relaciones técnicas. ¿A qué hace referencia eso? Bueno, eso fue un tema que varios compañeros en la reunión del 4 manifestaron. Todos sabemos que en Colombia la pirámide poblacional va cambiando. Hoy tenemos unas relaciones técnicas que es el número de estudiantes por maestro, digámoslo, con mínimos, más no con máximos. Lo que trae una dificultad de grupos, hacinamiento, grupos demasiado grandes e incluso fenómenos como que sobremos maestros, ¿cierto? Y plantearnos una modificación de las relaciones técnicas como parte de un estatuto nos posibilitaría, digámoslo, superar un poco esas dificultades muy serias que hoy se están dando en el país y que en el diario vivir lo sentimos en las instituciones, cuando dicen no hay estudiantes suficientes para tener 3 grupos de primero, toca cerrar uno, entonces ¿qué profe entregamos? Tiene ese sustento, ese fondo. Entonces es muy importante que el estatuto cobije o recoja esa reivindicación de modificar esas relaciones técnicas para que además mejore la educación en términos de que trabajar con menos estudiantes posibilita un trabajo más personalizado y obviamente un trabajo pedagógico mucho mejor. Relaciones técnicas que yo diría que por la infraestructura de los colegios en el país se tiene que revisar, porque es que bien débil la infraestructura, bien frágil, y un profesor con 40, 45 muchachitos. Claro que sí, ese es un fenómeno que hoy nos ha afectado mucho y que tiene que tomarse allí. Y es el estatuto una de las vías posibles para tratar de modificar ese aspecto pues, de nuestra práctica docente. Porque si la educación sigue siendo muy personalizada, es mucho más asertiva. Claro que sí. Bueno, tercer punto, eje, escalafón. ¿Qué es eso? Bueno, el escalafón docente es aquella tabla o aquel mecanismo por el medio del cual uno asciende, es decir, se mueve salarialmente.
¿cierto? Hoy sabemos que los compañeros del 2277 no se les reconoce maestría, no se les reconoce doctorados y muchos llevan hasta 20 años sin poder ascender. También conocemos y hemos denunciado la grave problemática que vimos los del 278, que llevamos años sin una convocatoria de ascenso y que además quienes están en la 1D, 2D y 3D llevan en algunos casos hasta 9 años de movimiento porque ya no hay más para dónde. Entonces se plantea la necesidad de generar esa movilidad. Y hay unos criterios generales que se aprobaron en PAIPA, en la Asamblea Federal de PAIPA, y es que se dé por tiempo de servicio, ¿cierto? Años, estudio, nuevos títulos, si uno adquiere un nuevo título, pues debe moverse en un escalafón, formación, y se habla de producción académica, es una extra que aparece allí. En el debate que se sostuvo el 4, pues se plantean algunas observaciones al borrador, se plantea que se incluya, por ejemplo, la producción pedagógica, no solo académica en términos, digámoslo, similares de las universidades, sino nuestra práctica pedagógica misma, cómo la sistematizamos y cómo eso también debe observarse en la mejoría salarial. Entonces, un debate muy interesante donde se recogieron cantidad de observaciones, de posturas y que esperamos pues la consolidemos y nos permita a nosotros y a la Federación, obviamente, avanzar en la consolidación de un texto final que recoja todas esas reivindicaciones del magisterio en lo que tiene que ver con salario y con ascenso. ¿Cuál es la diferencia con lo que rige hoy, para que nos quede claro? Bueno, en los dos universos, hoy los compañeros del 2277 no tienen reconocimiento de ciertos posgrados, maestría y doctorado, y tienen un salario inferior sin posibilidad de ascender porque hay un congelamiento, ¿cierto? No hay más para dónde. Y nosotros, los compañeros del 278, ascendemos por medio de unas pruebas escritas en su momento, luego que el video, que tienen una regla fiscal que imposibilita una movilidad constante. Tenemos cientos, miles de compañeros con títulos bajo la almohada, bajo el brazo, sin poder utilizarlos. Entonces, buscar una posibilidad del ascenso directo por título y por tiempo es lo que desentrabaría esa situación que vivimos y que afecta a muchísimos maestros. Además, hoy no hay un reconocimiento o posibilidades de ascenso para los compañeros provisionales. Por eso hablamos de un escalafón o un estatuto que esté ligado a la profesión docente, a nuestro ejercicio como docentes y no al tipo de contratación. Por claridad con el televidente en general, cuando usted habla de regla fiscal, ¿qué quiere decir eso? Bueno, nuestros salarios y nuestros ascensos están ligados al Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones tiene un porcentaje que es el 1% de lo que corresponde a educación para ascensos, y eso genera un bloqueo, de tal forma que por muy bien... Está limitado. Por muy bien que le vaya uno en la prueba, hay una limitación. Entonces, lo del estatuto cambia el marco normativo, pero al mismo tiempo se está avanzando en la reforma del sistema general para que se pueda financiar el nuevo estatuto. Muy bien, Jesús. De este borrador que ustedes ya manejaron aquí en Antioquia, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, este borrador y todos los aportes que están recogiendo en el país van a FECODE. En FECODE hay una instancia que es la máxima autoridad, que es la Asamblea Federal, que se estará reuniendo en marzo de forma extraordinaria, ¿cierto? Para analizar, tomar decisiones al respecto. Luego de ello, que se tome pues la mejor decisión posible, la comisión tripartita avanzará y tendrá que ser aprobado, sea vía Congreso o vía facultades extraordinarias del presidente, para que se haya un hecho, la nueva norma estatutaria. Ustedes tienen una invitación, y sobre todo los colegas, el próximo sábado, aquí en Adida, se va a dar una rueda de prensa con la ministra de El Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de 10 a 11:30 de la mañana aquí en Adida. Y en la tarde, conversatorio con las centrales obreras, líderes sociales y con comunidad en general, de 2 a 4 de la tarde aquí. Jesús Alejandro, muchísimas gracias por esta participación aquí en Despertar Educativo, ilustrarnos sobre lo que puede ser el próximo estatuto de la profesión docente. Que tenga buen día. Muchas gracias, y a los compañeros los invitamos a seguir atentos a todas las orientaciones de Adida sobre estos temas que venimos tratando. Y de esta manera, así terminamos Despertar Educativo por hoy. Que tengan feliz domingo. Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.